siempre que hablamos de José Sulaimán, hablamos del directivo pugilístico que elevó al periodismo argentino, le dio ingreso al primer nivel, y Mauricio Sulaimán, su hijo, el hijo favorito de don José, que hoy heredó y maneja ya con su sello y con su personalidad el Consejo Mundial, que es, después de la FIFA, después de la Federación del Fútbol Asociado, la organización que más países afiliados tiene. Basta de introducción al querido presidente Mauricio Sulaimán, que es, le diría, uno de los hombres que decide y que corta la industria del boxeo. Mauricio, bienvenido a TNT Sports, a Cancha Rayada, y la pregunta a secas es: ¿dónde está metido el boxeo en este momento? Bienvenido a la República Argentina. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí un honor estar en TNT con ustedes, hasta allá, hasta ese país hermano que es Argentina, uno de los países boxísticos más importantes del mundo. Y lo que yo le digo a todos es: hay que tener paciencia, estamos cruzando por algo que nadie jamás imaginó, pero la vida tiene historia, y la historia la vamos a escribir los que nos levantemos, estemos activos, los que veamos hacia adelante, los que tengan la capacidad de innovar y los que tengan el criterio de entender que esto no es un castigo, es una situación que nos ha lastimado a todos, pero ahora nos toca demostrar y salir adelante. El boxeo irá abriendo poco a poco por distintos países, distintas regiones, nuevos mecanismos, pero eventualmente la vida regresará a una nueva normalidad, pero el boxeo estará de pie y muy fuerte. Osvaldo, no sé si lo hemos perdido. Mientras vamos recuperando, sí. Mientras vamos recuperando el retorno con Mauricio, te quería decir, Diego, y les quería decir, amigos, que diariamente el Consejo Mundial de Boxeo realiza su round informativo a través de su canal, a través de Instagram, a través de su Facebook. Y de esos 40 encuentros que han tenido, Mauricio, te pregunto, ¿cuál ha sido desde el punto de vista médico el protocolo y la conclusión más importante que para volver a rearmar el boxeo, para seguir frenando al boxeo, los profesionales del CMB pusieron sobre la mesa? Sí, consultamos médicos, expertos, se hizo un protocolo médico administrativo que contempla absolutamente todo para que un promotor, para que una federación o una comisión de boxeo puedan contemplar hacer boxeo a puerta cerrada, con todas las medidas de cuidado para todos los participantes, limitar al mínimo las personas que están, pruebas COVID antes, durante y después, en fin, una serie de medidas que es un protocolo muy extenso, muy completo, y lo pusimos a la disposición de todos por si a alguien le puede servir. Mauricio, ¿trabajan desde el boxeo quizás relacionados en México? En México el boxeo y el fútbol están muy cerca en el consumo y en la popularidad. ¿Están trabajando en forma conjunta con otras federaciones como para decir tenemos esto en común que lo podemos llevar a cabo, como para decir vamos juntos hacia adelante, sobre todo por el consumo de fútbol y boxeo que tiene México? Pues se está trabajando con la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México y con la autoridad del deporte de la Ciudad de México y del país. Este es un tema complicado porque mucho tiene que ver con la política y las decisiones del gobierno en el cuidado de la ciudadanía, y no puede contraponer una acción contra una decisión del gobierno. Se está trabajando, se está mejorando. Para dar un ejemplo, este protocolo
pone a los boxeadores 14 días aislados. Después de hacerles la prueba y de ver que no están contagiados, se ponen en aislamiento para que no puedan tener contagio, para que estén entrenando, y salen solamente a hacer la pelea al estudio de televisión, donde habría nada más un supervisor, un camarógrafo, todo lo que es la producción de televisión, pero limitado al máximo el número de personas, y todas estas personas jóvenes y sanas, que son los que no tienen ese rango de riesgo mayor ante el COVID-19, que todos sabemos que ataca principalmente a gente de edad avanzada y a quienes tienen padecimientos preexistentes. Diego de la Sala es el conductor de Cancha Rayada, es un hombre del mundo del espectáculo y también del mundo del deporte, un gran historiador de fútbol pese a su juventud, pero también que está siguiendo todos los deportes por todo el mundo. Diego, Mauricio está en México y seguramente tendrás en tu menú de preguntas alguna favorita para hacerle. Mauricio, bienvenido, un gusto, más allá de los exagerados elogios siempre de Osvaldo. Estaba escuchando la charla entre un número uno del periodismo en Argentina como Osvaldo Príncipe y usted, que es un número uno de lo que tiene que ver con la gestión y gestionar muchos egos seguramente, un negocio de mucho dinero. Se me ocurre preguntarle cómo puede recibir una celebridad del boxeo la idea de boxear a puertas cerradas, por caso. ¿Es algo que recibirán del mismo modo las grandes celebridades que los boxeadores de media calidad, por decirlo de una manera? ¿O esto ya está charlado? ¿O hay boxeadores que dicen, no, yo peleo en grandes estadios y con mucha gente, o no peleo? Sí, esto depende del individuo. La gran mayoría de los boxeadores con quienes yo he hablado están ansiosos y desesperados para subir al ring. Así como nosotros estamos en casa, ansiosos de salir a la oficina, de hacer un viaje, de retomar la vida, ellos están desesperados por subir al ring y ganarse la vida. Supe de un boxeador norteamericano que dijo, yo no peleo si no hay público o si me pagan el doble. Eso es una actitud de cada individuo, pero la gran mayoría con quienes yo he tenido comunicación están dispuestos a pelear en cualquier condición que sea, y sobre todo entendiendo que el aficionado es el que está sufriendo. El aficionado es el dueño del deporte. El aficionado ya se cansó de ver la repetición del Mundial México 86, donde Argentina conquista el campeonato, la Serie Mundial de Béisbol, la gran final. Ya estamos cansados de ver estas repeticiones. El aficionado quiere ver deporte en vivo, y muchos boxeadores tienen ese compromiso también hacia el aficionado. ¿Canelo puede ser una de esas celebridades? Yo siento que sí. Canelo es un boxeador responsable, maduro. Él entiende que se debe al público y extraña a su público. Yo siento que él está listo para subir al ring en las condiciones que sean necesarias para retomar su carrera. Mauricio, y yendo al otro extremo, vamos a hablar un poco del obrero del ring, del boxeador jornalero, ese que pelea 4 rounds, al menos en Sudamérica, con 125 personas en un club, para ganar 80 o 90 dólares si hay caja. ¿Cómo se mete la protección laboral, la fuente laboral del boxeador que está fuera del circuito cerrado, de la televisión y del estadio sin público? ¿Hay algún proyecto de promoción de boxeo para el boxeo pequeño, el boxeo de los jornaleros? Sí, hemos estado contemplando armar un proyecto para que los mismos promotores de boxeo que han ganado dinero del deporte y que tienen poder adquisitivo, que puedan crear algún tipo de fondo, trabajar con las organizaciones como la Federación Argentina de Boxeo, por ejemplo,
que ellos pudieran hacer una gran función de boxeo con 8, 10, 12, 20 peleas, con un sueldo aunque sea poco, base, pero darle actividad a estos boxeadores que son los que más están sufriendo. El promotor pequeño que solamente puede hacer boxeo cuando hay taquilla, cuando hay venta de boletos, está ahorita imposibilitado. El problema está para este sector que es el más importante, el semillero. Vamos a hablar con promotores para tratar de buscar su apoyo y vamos a hablar con entidades boxísticas. Por ejemplo, aquí en México, la Comisión de Boxeo, la equivalente a la FAB, en el pasado ha creado torneos de boxeo. Ellos mismos lo hacen para que haya actividad y haya movimiento. Hay muchos boxeadores que no tienen contrato con ningún promotor y es a los que se les tiene que buscar de alguna manera tener actividad y que tengan un poco de ingreso y que no se quede en cero, porque sí es verdaderamente preocupante cuando no se ve que haya peleas con público. Pero sí estamos contemplando armar un programa, obviamente necesariamente va a tener que tener la voluntad de promotores y patrocinadores para apoyar el deporte sin tener un beneficio inmediato, directo. Mauricio Torram anuncia para el 5 de junio boxeo en Las Vegas a puertas cerradas. Hoy se anuncian tantas cosas y no sé cuántas son creíbles, algunas parecen fantasiosas, etcétera, etcétera. ¿Crees que Las Vegas, que está cerrada, cree precisamente que el estado de Nevada será el que dará el puntapié inicial también con el boxeo a puertas cerradas en cierto nivel en los Estados Unidos? Siento que sí, es muy realizable. Top Rank es una empresa muy seria. Han estado trabajando incansablemente durante todos estos meses de confinamiento y Nevada anunció que posiblemente el 1 de junio abren los casinos. Entonces sí es algo muy factible y ojalá que así sea y que se empiece a dar actividad en el boxeo mundial. Mauricio, seguramente usted se preguntará como líder cuando agarra las calculadoras, cuando seguramente se fijará en las finanzas de Wall Street, que sube y que baja, ¿cómo será el futuro del boxeo? A veces nos preguntamos, ¿podremos mantener aranceles? ¿Qué vendrá dentro de este quebranto industrial que se avisora, etcétera, etcétera? La condición en la bolsa de valores, ¿cómo cree que cotizará el boxeador, sobre todo el campeón o el retador al título del mundo? Y si bajan sus acciones, mentalmente, ¿el boxeador estará dispuesto a aceptarlo? Entiéndase, si tiene que ganar menos, ¿lo entenderá? Yo siento que sí, pero es el mismo tema de que si aceptan pelear con público o sin público. Es un tema individual. Yo siento que todos estamos viendo que esto fue algo general, nadie lo inventó y que va a cambiar la economía. No es lo mismo una función con un estadio lleno a no vender un solo boleto, que no haya consumo, que no haya patrocinio. Siento que todos los elementos que tienen que ver con cualquier actividad económica van a tener que ceder, tener flexibilidad y participar activamente para que se dé las cosas. Como decía un maestro mío, es mejor repartirse el 10% de poquito a repartirse el 100% de nada. Entonces, yo siento que todos vamos a tener que tener conciencia de que habrá que ajustar en un inicio las pretensiones económicas en todos los sentidos. Mauricio, lo saco un instante de lo que tiene que ver con esta coyuntura tan interesante que estamos compartiendo con Osvaldo y esta muy linda entrevista. Voy un poco
al aficionado, al fanático de boxeo, que debe ser, obviamente. Hablaba antes de la gente ya se cansó de ver el Mundial 86, aquel que ganó Argentina. Si hablamos de boxeo en una época donde está muy claro que todos estamos viendo series, viendo películas, viendo cuestiones viejas que nos emocionan de distintos deportes, ¿qué documental le recomendaría a alguien, o qué 2 o 3 peleas completas una persona aficionada al deporte, o en este caso al boxeo, no puede perderse? Tiene que ir allí a alguna plataforma y decir, buscar esta pelea y mirá esta pelea. ¿Qué dice el fanático Mauricio Sulaimán a partir de esto? ¿Qué hay que volver a ver? Yo hice un experimento este pasado viernes. Me metí en una cápsula del tiempo y me puse a ver en YouTube unas peleas, considerando como si yo estuviera viviendo en ese momento. Fue fascinante. Vi Muhammad Ali con Joe Frazier. Cuando uno analiza lo que es 2 campeones, los 2 invictos en su mejor momento, y ya ves la pelea. Después de eso vi Foreman Frazier, donde 2 invictos, viene Frazier, que es el que viene de ganarle a Ali, y es noqueado brutalmente en 2 rounds, tumbado 6 veces por Foreman. Si el aficionado nada más lee la historia de algo que pasó, pues lo aprecias, de que fue un knockout brutal, pero no entiendes que Frazier era el favorito. Entonces, cuando ves este tipo de eventos, tratarte de posicionarte en una cápsula del tiempo es muy entretenido. Yo le recomendaría ver George Foreman contra Ron Lyle. Una pelea espectacular, dura 5 rounds. Otra sería Bazooka Limón contra Bobby Chacón. 15 rounds de locura, de gran espectáculo. Carlos Monzón, Rodrigo Valdés. Esa, y con Nino Benvenuti. Son 2 peleas que verdaderamente uno puede disfrutar. Tommy Hearns contra Marvin Hagler. Y también las trilogías, Arturo Gatti contra Ward, y las trilogías de Israel Vázquez contra Rafael Márquez. Hay una gran cantidad de... La serie de Chávez es muy buena. Hay una serie en inglés que se llama Lights Out, que le recomiendo mucho. Es la historia del campeón mundial de peso completo, y son 12 episodios muy buenos que pueden encontrar y disfrutar. La verdad, una gran recomendación, Osvaldo. Quiero compartirlo contigo para que intercambies justamente tanto tan bueno que ha dicho Mauricio, para que intercambies con él, vos como recontra especialista, y después ya el cierre de la entrevista como gustes, Osvaldo. Claro, y él nombraba a Rafael Bazooka Limón, un mexicano que tuvimos la suerte de entrevistar en Cancún, en la última convención del Consejo, y él, que aprendió a boxear en el ejército y nos explicaba la importancia del boxeo en el servicio militar, que es algo que virtualmente ya se sacó con aquellas fantásticas peleas que dejaban sin dormir a California con Bobby Chacón. El tiempo es tirano, vieja frase de la televisión. Veíamos, Mauricio, ahí voy a salir un poquito del tema de la pandemia, y como hombre de boxeo, Mauricio y el Consejo Mundial pudieron conseguir del gobierno de los Estados Unidos un perdón popular a un boxeador negro, Jack Johnson, limpiar su historial, perseguido racialmente en apertura del siglo XX. Paradójicamente, un presidente negro, Barack Obama, desistió de eso por entender que no había tiempo importante en la política americana para hacerlo, y el Consejo Mundial, que fue con la barra encabezada por Sylvester Stallone, todos estuvieron ahí, Lennox Lewis, se consiguió ese perdón popular para Jack Johnson, alguien que estuvo en Buenos Aires en la sociedad rural alguna vez. ¿Qué sintió Mauricio ese día? Quizás consiguió un legado que su papá, don José, le dejó en vida. Sí, fue un proceso de 25 años.
Mi papá luchó incansablemente con muchos grupos diferentes. Mohamed Ali fue uno de los que encabezó por un tiempo esa petición del perdón. Sugar Ray Leonard. Hicimos varios intentos, esfuerzos con miles de cartas firmadas por campeones, competiciones al Senado. Pasaba de una cámara a otra, llegaba a la silla del presidente, la tuvo Bush, la tuvo Clinton y la tuvo Obama. Nadie lo firmó. Y fue ese día mágico en la Casa Blanca, la oficina oval, donde el presidente Trump condona el perdón presidencial y exonera al nombre y al legado de Jack Johnson en presencia de su bisnieta. Fue un día muy emotivo, algo que nunca voy a olvidar. Ahí lo perdimos un poco el audio. Osvaldo, yo aprovecho y cierro agradeciéndole mucho a Mauricio Sulaimán, el número uno, el encargado de manejar, como bien decíamos, muchas cosas y muy importantes del Consejo Mundial de Boxeo, así que nos ha dado su tiempo, un buen rato. Mauricio, te mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo y que sea hasta cualquier momento, ha sido muy, muy amable. Muchas gracias, que Dios los bendiga, un saludo hasta Argentina. Hay que quedarse en casa, cuidarse y estar listos para cuando ya sea posible reanudar actividades, salir con todo. Muchas gracias, muy buenas tardes.